Buenas, mi nombre es Gaudí Sandoval Vargas. Hoy les voy a hablar sobre la propiedad intelectual y aspectos que la integran, los derechos de autor y conceptos afines. La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, considera que la propiedad intelectual está arraigada en todas las naciones, que es pertinente para cualquier época y cultura y que ha contribuido al progreso de las sociedades. Todo esto se ve reflejado en el marco legislativo refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo del 12 de abril de 1996 y actualizado en la Ley de Economía Sostenible del 7 de julio del 2006, en la que se modifica el texto, así como la Ley 14 del 1 de junio del 2011 de Ciencia, Tecnología e Innovación. La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial y los derechos de autor. La propiedad industrial abarca patentes de invención, marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, y los derechos de autor abarcan obras literarias, por ejemplo, novelas, poemas y obras de teatro, películas, música, obras artísticas y diseños arquitectónicos. ¿Pero qué aspectos integran la propiedad intelectual? Los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad. Permiten al creador o al titular de una patente, marca o derecho de autor gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la invención realizada en relación con una creación. Esos derechos están consagrados en el artículo 27, inciso 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contemplan el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de producciones científicas, literarias o artísticas. Dicen de la siguiente manera: toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. En Costa Rica, el concepto de propiedad intelectual se recoge desde el siglo XIX en la Ley de Propiedad Intelectual número 40 del 27 de junio de 1896, con posteriores adiciones y reformas en 1953 y 1961. ¿Qué importancia tiene la propiedad intelectual? La propiedad intelectual siempre ha tenido importancia para proteger la creación intelectual del ser humano. Los conocimientos técnicos, la tecnología y el capital intelectual son la materia prima de innovaciones que resultan esenciales para los países que quieran lograr un desarrollo económico y social sostenido en el tiempo. Para promover ese desarrollo es necesario contar con una legislación de propiedad intelectual sólida que otorgue estabilidad y seguridad jurídica a la creciente creación intelectual. Derechos de la propiedad intelectual. Por lo que respecta a los derechos que conforman la propiedad intelectual, se distinguen los derechos morales y los derechos patrimoniales. Derechos morales. Estos derechos son irrenunciables e inalienables. Acompañan al autor o al artista, intérprete o ejecutante durante toda su vida y a sus herederos o causavientes al fallecimiento de aquellos. Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables: decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o anonimante. Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra. Exigir el respeto a la integridad de la obra o impedir cualquier deformación, modificación o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o a su reputación. Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural. Retirar la obra del comercio por cambio de sus convicciones intelectuales, morales o indemnización de daños y perjuicios. Acceder al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en poder de otro.
En cuanto a los derechos de carácter patrimonial, hay que distinguir entre los derechos relacionados con la explotación de la obra o prestación protegida, que a su vez se subdividen en derechos exclusivos y en derechos de remuneración, y los derechos compensatorios, como el derecho por copia privada, que compensa los derechos de propiedad intelectual. Pero, ¿qué son los derechos de autor? Un derecho de autor es un término jurídico que describe los derechos que se otorgan a los creadores de obras literarias y artísticas. El derecho de autor otorga a los creadores derechos exclusivos para utilizar o autorizar a que otros utilicen sus obras de determinada forma, permitiéndoles así controlar la utilización de las mismas y recibir una retribución por su trabajo. La legislación sobre los derechos de autor contempla la protección de los autores, artistas y demás creadores por sus creaciones literarias y artísticas, denominadas por lo general obras. La legislación no suele contener una lista exhaustiva de las obras que ampara el derecho de autor. No obstante, en términos generales, entre las obras habitualmente protegidas por el derecho de autor en todo el mundo están las siguientes: las obras literarias como las novelas, los poemas, las representaciones escénicas, las obras de referencia, los artículos periodísticos, así como los programas informativos y las bases de datos, las películas, las composiciones musicales y coreografías, obras artísticas como cuadros, dibujos, fotografías y esculturas, así como también arquitectura y anuncios, mapas o dibujos técnicos. ¿Qué son los derechos conexos? Junto a los derechos de autor se encuentran los denominados derechos conexos, afines o vecinos, entre los que podemos mencionar derechos de artistas, ejecutantes e intérpretes sobre sus ejecuciones, los derechos de productores de fonogramas y derechos de organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión. Los derechos conexos protegen actividades creativas correspondientes fundamentalmente a los artistas, intérpretes, ejecutantes, fonógrafos, productores y grabaciones audiovisuales. Los beneficiarios de los derechos conexos son los artistas, ejecutantes, actores y músicos que tienen derechos sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los productores de fonogramas, por ejemplo, de discos compactos, que tienen derechos sobre sus grabaciones sonoras, y los organismos de radiodifusión que tienen derechos sobre sus programas de radio y de televisión. Para concluir, delimitaremos la importancia de los derechos de autor. El derecho de autor es esencial para la creatividad humana, ya que ofrece a los autores incentivos en forma de reconocimiento y recompensas económicas equitativas. Este sistema de derechos garantiza a los creadores la divulgación de sus obras, sin temor a que se realicen copias o utilizaciones no autorizadas conocidos en el ámbito social como actos de piratería. A su vez, eso contribuye a facilitar el acceso a la cultura y a intensificar el disfrute de las obras en todo el mundo. En caso de no respetar los derechos de autor, se hace imposible que una persona creadora de una obra pueda subsistir con su trabajo. Muy por el contrario, quienes se benefician de esa situación son personas cuyo único mérito es copiar y vivir a expensas del trabajo de otro. Por todo esto y lo anterior mencionado, es evidente la importancia y relevancia que ocupan en nuestra sociedad los derechos de autor y la propiedad intelectual. Muchas gracias.